Miami no se entiende bien cuando se mira con los mismos lentes, ¿no? Que se usan como para analizar otras ciudades de Estados Unidos. No. Y ese es el primer error que cometen muchas personas cuando están buscando información sobre Miami, porque asumen que finalmente es una variación tropical del modelo estándar, ¿no? Las mismas reglas, los mismos códigos, solo que quizás con palmeras y con calor, y no. Miami no es una versión exótica de Estados Unidos, no. Miami es otra cosa. Funciona con otra lógica, de hecho, responde a otros impulsos y fue moldeada como por fuerzas históricas, culturales y económicas también que no se repiten en casi ningún otro lugar del país. Y por eso cuando alguien se pregunta por qué Miami no se parece al resto de Estados Unidos, en realidad lo que está haciendo es que está percibiendo algo que es tremendamente real, que es una diferencia estructural, no superficial. No es solo el idioma, ni el clima, ni la música, es la forma en que la ciudad piensa, en cómo se organiza y en cómo también se proyecta. Miami no nació anglosajona y luego se volvió diversa. No hay que verlo de ese punto, porque finalmente la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses siguen un patrón más o menos similar. Claro, que es una base anglosajona dominante a la que con el tiempo se le fueron sumando migraciones, por ejemplo, Nueva York, Chicago, Boston, incluso Los Ángeles parten como de ese molde, ¿no? Que la diversidad llega después y se adapta, con tensiones, con capas superpuestas, y Miami rompe ese esquema. Claro, lo rompe. Su identidad moderna al final se construye al mismo tiempo que sus grandes olas migratorias. No hubo una Miami pura, previa, como que luego se diversificara, ¿no? La ola que hoy conocemos se levantó, creció, se consolidó con comunidades latinoamericanas ocupando espacios centrales desde el inicio. Y eso cambia finalmente todo, lo cambia todo. Todo. Aquí no existe una cultura dominante que absorbe como al resto. Existe una cultura híbrida que se organiza desde la mezcla. Por eso Miami no se siente o no siente la diversidad como una excepción, porque al final lo siente como una norma. El idioma no es un complemento, yo creo que es parte del sistema, porque finalmente en la mayor parte de Estados Unidos el inglés es una condición de acceso. Si no hablas inglés no tienes ninguna posibilidad en nada, no solo para trabajar, sino también para poder existir con autonomía. Claro, el idioma al final define jerarquías, define ritmo, define oportunidades, y en Miami el español no es un idioma secundario ni informal, es un idioma operativo. Y eso tiene consecuencias profundas, ¿no? La ciudad funciona en dos lenguas de manera simultánea. Yo lo encuentro fascinante, ¿eh? Y eso no es solo una anécdota cultural, es una estructura, ¿no? Bancos, inmobiliarias, los hospitales, los tribunales, las escuelas, los medios de comunicación y negocios, al final todos operan en español con total naturalidad, aunque cada vez menos, o quizás yo creo que cuando se empieza a escuchar mucho inglés es como para identificar quién es turista y quién vive en Miami. Y eso al final, esa condición genera algo que es muy poco común en Estados Unidos, porque es una ciudad donde millones de personas finalmente pueden avanzar sin sentir que están permanentemente como en desventaja por su origen lingüístico. No se trata de comodidad, se trata de como de una dignidad urbana. Entonces Miami no se vive como una migración, se vive como una reubicación. Porque en muchas ciudades de estadounidenses, o sea, de Estados Unidos, ¿no? En muchas ciudades estadounidenses, migrar implica una ruptura. Contar con lo anterior empieza como empezar desde cero, ¿no? Adaptarse a una sensación prolongada de ajenidad. Y Miami ofrece otra experiencia como para una gran parte de los latinos que llegan. El cambio no se siente como saltar al vacío, sino como un desplazamiento lateral. Y las referencias culturales siguen presentes, por ejemplo, la comida, la música, la forma de socializar, los códigos familiares, y eso no significa que Miami sea América Latina, ¿eh? No estoy diciendo eso.
no lo es. Pero sí significa que el proceso de adaptación es menos violento, totalmente diferente, ¿no? Y esa diferencia psicológica es clave. Es clave, porque al final una ciudad que no te obliga a borrar quién eras antes de llegar a una ciudad que retiene personas, no solo las atrae. La economía de Miami no se apoya solo en el empleo, sino en la iniciativa. Y otra razón por la que Miami no se parece al resto del país es su relación con el trabajo y con el éxito, porque al final en muchas ciudades estadounidenses el ideal sigue siendo, por ejemplo, el empleo corporativo estable, ¿no? Ese empleo ascendente, jerárquico, y Miami funciona de una manera totalmente distinta. Aquí el emprendimiento no es una alternativa. Yo diría que el emprendimiento es parte del tejido urbano. Sí, pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares, las inversiones inmobiliarias, los servicios profesionales independientes. La ciudad está llena de personas que no encajan en el modelo corporativo tradicional. Claro, pero que finalmente cuentan o encuentran que aquí un espacio es como un espacio para crear valor. Entonces, eso te va a generar una mentalidad que es muy particular, ¿no? Que es la del riesgo, la del movimiento, más informalidad en algunos aspectos, pero también más posibilidades de crecimiento rápido, porque finalmente Miami premia la iniciativa, premia incluso cuando no viene acompañada de credenciales que son perfectas. Entonces, bueno, el clima como un factor estructural, no como decorativo. El clima suele mencionarse como un atractivo superficial, pero en Miami como que siento que cumple al final un rol que es mucho más profundo, que es el calor, la luz, ¿no? La posibilidad de vida exterior durante todo el año. Todo esto influye directamente como en la forma en que las personas se relacionan con la ciudad. Por ejemplo, en los climas que son extremos, la vida urbana se repliega totalmente. En Miami la ciudad está siempre activa, siempre, siempre, siempre. Y eso favorece encuentros, las redes, las oportunidades informales que luego se transforman en proyectos que son más formales. Por ejemplo, la calle, el café, el restaurante, la terraza. Funcionan al final todo esto como extensiones del espacio laboral y social. Entonces, bueno, no es casual que muchas ideas, muchos negocios y alianzas nazcan como en contextos que en otras ciudades serían considerados como ocio, ¿no? En Miami las fronteras entre la vida personal y la profesional yo te diría que es más porosa. Y Miami no mira solo como hacia adentro de Estados Unidos. Y eso también yo creo que tiene un valor bastante significativo, porque si nos ponemos a pensar geográficamente, Miami está en el extremo sur del país. Mentalmente está en el centro de varios mundos, porque está en el centro de América Latina, está en el centro del Caribe, está cerca de Estados Unidos, de Europa. Y la ciudad se piensa como un nodo, se ve como si fuese un nodo, no como un borde. No sé si ustedes lo habían notado. No es un borde de Estados Unidos, es un nodo. Y eso se refleja, por ejemplo, en su aeropuerto, o se refleja en su puerto, se refleja en el mercado inmobiliario, en su sistema financiero, en la población flotante. ¿Lo habían analizado? Miami recibe, conecta, redistribuye personas que viven aquí pero que trabajan en otros países, empresas que operan desde Miami hacia el sur y hacia el norte. Es diferente. Es que cuando me lo empiezas a analizar, wow, es tremendamente impactante. Y esa condición de puente hace al final que la ciudad tenga una mentalidad mucho más global que muchas otras ciudades estadounidenses que, aún siendo grandes, aún siendo muy, muy grandes, funcionan de manera más autoconectada, ¿no? Y la identidad de Miami no es silenciosa tampoco. Nunca lo ha sido. En buena parte de Estados Unidos la identidad cultural se vive como de manera un poco más privada, o bastante más privada en realidad, bastante más privada. Se expresa en el hogar, en las fechas que son específicas, en los círculos cerrados, y en Miami la identidad es pública. Está en la calle, está en la música que suena, está en los murales, está en la forma de hablar.
Y eso genera, por supuesto, que una ciudad sea mucho más ruidosa, que sea mucho más expresiva, más emocional. Y para algunas personas todo eso puede ser un caos tremendo, pero para otras eso es vitalidad. Pero lo importante es que esa expresividad, no es marginal. Eso es central. Entonces, bueno, Miami no le pide a sus habitantes que se neutralicen como para encajar. Lo que hace es que les permite mostrarse. O sea, mientras tú estés en Miami, tienes que llamar la atención, tienes que hacer ruido, tienes que ver que todos te escuchen, que todos te conozcan, que todos sepan quién eres. Eso es Miami. Eso es. ¿El tiempo se percibe distinto? Claro que sí, claro que sí. Otra diferencia menos evidente es esa, la relación con el tiempo, porque al final muchas ciudades estadounidenses funcionan bajo una lógica rígida, que es la puntualidad estricta, la planificación como a largo plazo, estos procesos que son formales. Y Miami es mucho más flexible, es más inmediato, es más reactivo. Y eso tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida, por supuesto, porque puede generar frustración, lógico, ¿no? Puede generar esa frustración, pero también permite una adaptación más rápida. La ciudad se mueve rápido cuando detecta oportunidades y, bueno, aunque a veces no lo haga de manera como desordenada, ¿no? Porque también puede pasar. Y esa elasticidad temporal que parece más lógica, se parece mucho más a la lógica latinoamericana que al modelo anglosajón clásico, ¿no? Yo creo que por eso tantas personas se sienten como menos desfasadas en Miami, ¿no? Porque, no sé, yo creo que Miami tampoco te promete como una estabilidad profunda o absoluta, sino que te promete siempre estar en movimiento. Y mientras otras ciudades te están vendiendo la estabilidad, la tranquilidad, Miami te está vendiendo una posibilidad real, no garantizada, no te va a dar una garantía lineal, pero te va a ofrecer escenarios donde las cosas sí pueden pasar. Y esa es la sensación de apertura que es tan poderosa que tiene la ciudad. Personas que en otros lugares se sentirían que están estancadas, ¿no? En Miami sienten que todavía hay un espacio como para poder intentarlo. No siempre funciona, pero la percepción, por supuesto que importa. Una ciudad que transmite dinamismo, al final retiene energía humana, claro. Ahora, si nos ponemos a pensar en Florida como un marco, no como un molde, aunque Miami está dentro de Florida, ¿no? No se comporta como muchas otras ciudades del estado, porque Florida tiene múltiples identidades. Florida tiene espacios que son más conservadores, ¿no? Más turísticos, tiene espacios más residenciales, tiene áreas que son como para jubilados, y Miami es otra pieza dentro de este tablero. Es que es importante también eso entenderlo, porque la ciudad convive con el marco legal, fiscal, político del Estado, pero culturalmente opera con autonomía. Y esa combinación explica muchas de sus tensiones, pero también muchas de sus oportunidades. ¿Por qué Miami no se parece al resto? Porque no fue diseñada para parecerse. Todo esto es arquitectura, amigos, ¿eh? Y sociología y todo, pero es arquitectura. Porque no se construyó desde como un centro homogéneo. Porque su idioma, su economía y su cultura se van desarrollando como en paralelo. Porque no te obliga a elegir entre integración y pertenencia, por ejemplo, ¿no? Y porque funciona como puente, no como una frontera. Y Miami no es un error dentro del sistema estadounidense, no, no. Es una excepción coherente. Es una ciudad que demuestra que existen otras formas de organizar la vida urbana dentro de Estados Unidos. Yo lo encuentro fantástico, fantástico. Porque al final cuando alguien busca información sobre Miami o Florida, lo que realmente quiere saber es si existe un lugar donde el cambio no implique perderse. No sé, yo pienso que para millones de personas Miami ha sido esa respuesta. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece correcto todo lo que analizamos en este video? Si fue así, te agradecería que lo apoyes con un like y que me comentes tu opinión. Hablemos de tu experiencia. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que es así?
¿O hay alguna cosa que no estamos viendo y que tú sí y que la puedes dejar acá abajo? Suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.